El día de hoy les voy a hablar de los principios que rigen el derecho del trabajo. El derecho laboral consigna una serie de principios en favor de los trabajadores a partir de la Constitución, cuya finalidad es la de reivindicarlos en sus derechos con el propósito de devolverles su calidad y dignidad humana en la prestación del servicio. Las garantías de seguridad jurídica, de libertad y de igualdad se van a ver plasmadas en diversos artículos de la ley, para que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Laboral, conseguir el equilibrio entre la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, como un derecho y como un deber al trabajador. Este principio lo tenemos contenido en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3, que a la letra dice: el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Este artículo establece el derecho que tiene todo individuo de contar con un trabajo, aunque en la realidad difícilmente se cumple este principio, ya que para conseguir empleo se requiere reunir una serie de requisitos que en muchos casos los aspirantes no reúnen. No tiene que ser necesariamente los conocimientos básicos para el desempeño de la actividad, sino que son otros impedimentos, tales como la edad, sexo, domicilio, etc. En el supuesto de obtener un empleo, en muchos casos, el salario que percibe es bajísimo y difícilmente le alcanza para satisfacer de una manera decorosa sus necesidades más elementales, lo que nos lleva a concluir que este principio no deja de ser más que una aspiración que una realidad. La libertad. En el artículo 5 constitucional tenemos que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta solo podrá darse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Y el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona, ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que la acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por la resolución de la autoridad competente cuando los ataques los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. Este principio de libertad alcanza una expresión más concreta en el artículo 40 de la ley, que señala que a propósito de la duración de los contratos de trabajo, lo siguiente: los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Vamos con la igualdad. La igualdad es una de las metas principales del derecho del trabajo. El artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 7, señala: para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. La Ley del Trabajo vigente en su artículo 86 dice: a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual. Es necesario recordar que la desigualdad en el trabajo ha sido uno de los factores detonantes de graves conflictos laborales. Históricamente se asocia a las luchas por obtener igualdad salario para las mujeres y niños que para los hombres, que lo tenían diferente solo en razón de su sexo o de su edad. La diferencia de salario, solo motivada por la nacionalidad, fue una de las causas que dieron origen a la huelga de Cananea. En razón de ello, la ley laboral, en el último párrafo del artículo 3, precisa: no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. La aplicación de la norma más favorable. Fundamentalmente se refiere a que si hay duda respecto a la aplicación de la norma laboral, se tiene que aplicar la que más se beneficia al trabajador.
La Ley del Trabajo en su artículo 18 establece: en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. En el caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Esta interpretación que hace la ley laboral la tenemos establecida en los principios generales del derecho del trabajo, ya que, como sabemos, el derecho del trabajo es un derecho inminentemente social.